Vamos ya con los accidentes laborales. En España dejan 170 muertes hasta el mes de marzo, 8 más que en 2025. Son datos del Ministerio de Trabajo. Aragón, con un 29,08 accidentes por cada 1.000 trabajadores, se sitúa por encima del índice de la media nacional, que está en 28,34. Esta tarde vamos a hablar de un caso también muy reciente y que ha sido muy mediático. Enrique. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes. Oía recientemente una frase que daba que pensar, que alguien, un responsable de alguna empresa decía: es una pena tener que ir a trabajar y perder allí la vida, ¿no? Pues sigue pasando, se siguen dando accidentes laborales. Aragón, como tú bien dices, está poquito por encima de la media de accidentes laborales a nivel nacional. Para hablar de esto está con nosotros, sentado en esta mesa de invitada, Jessica Fessenden, es la responsable de riesgos laborales del sindicato CESIP. Gracias por venir, Jessica. A vosotros por invitarme. Por encima un poquito de la media, en una situación en la que no sé si no hay compromiso, hay mala suerte. Las políticas de trabajo para evitar este tipo de accidentes no son suficientes. ¿Cómo lo veis? Pues a ver, estar por encima de la media en Aragón para nosotros es algo, vamos a decirlo, dramático, porque no puede ser de otra manera. Estamos hablando de muertes y, sobre todo, lo más importante es la inversión. Falta inversión en prevención. La prevención no es un mero trámite que no puede quedarse en un papel y hay que invertir en ella, porque al final es la seguridad del trabajador. Inversión que también se traduce en prevención, que es muy importante. Y eso no llega, sino que también se ha de trabajar y poner sobre la mesa. Sí, sí, está claro. O sea, lo que hablábamos, tenemos una normativa, una ley de prevención de riesgos laborales de 1995, que en algunos ámbitos, sobre todo en lo que es el ámbito público, no se cumple porque no hay sanción económica, y en la empresa privada sí que estas sanciones económicas se llevan a cabo, pero es verdad que cuando tenemos que invertir en la empresa en algún ámbito es siempre lo que se deja más de lado, porque es un trámite administrativo. Hay una cosa que es la formación al trabajador, que es muy importante, que debería ser una formación muy práctica para que todos estuviésemos integrados e interiorizados, que es lo que tenemos que hacer en caso de que tengamos un accidente. Y en muchas situaciones lo que se da es un tríptico diciendo: esto es lo que te tienes que poner y esto es lo que tienes que hacer. Ojo con la confianza, perdona, Vanessa, me estaba viniendo a la mente los típicos accidentes laborales de agricultores, ganaderos. Ahora vamos a hablar con uno de ellos. Sí. En Aragón, pues un vuelco de un tractor, que muchas veces se da, son tractores viejos, no tienen la carcasa de protección. El caso que te dejo que presentes tú y que vamos a conocer ha sido muy mediático y, por suerte, ha tenido un final feliz. Ha tenido un final feliz. Hablamos del torero Alberto Álvarez, que poco a poco vuelve ya a sonreír. El diestro aragonés sufrió un grave accidente el pasado 2 de mayo en su finca. Cayó dentro de una trituradora, pero sacó las fuerzas necesarias para escapar de ella y pedir ayuda. Nos atiende ya a esta hora de la tarde. Lo hace desde el Hospital de la Maz y lo hace acompañado de Verónica. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Lo primero, muchísimas gracias a ambos por atendernos. ¿Y cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bueno, pues la verdad es que bastante bien. Ahora bastante bien, con los dolores típicos de un accidente un poco de estas características. Lo que pasa es que, bueno, cuando me empieza a doler un poco más de la cuenta, me viene el recuerdo de todo lo que podía haber sido y se me pasan los dolores en un momento. Bueno, pues me vais a permitir, Alberto, Verónica, enseguida volvemos con vosotros. Vamos a analizar unos datos que tenemos acerca de los accidentes laborales en Aragón y enseguida retomamos esta conversación. Nada, en unos minutos. Adelante, Enrique. Qué interesante va a ser esta conversación con Alberto y su mujer. Me voy a levantar, Jessica, Vanessa, para contaros datos relacionados con accidentes laborales en España y también en Aragón. Vanessa ya ha dado algunas pinceladas. Estos son datos oficiales de enero a marzo de 2026 a nivel nacional. 170 fallecidos, 8 más que el año anterior, que el ejercicio de 2025. 146 de esos fallecidos durante la jornada laboral en su lugar de trabajo. Y 24, atentos porque esto es importante, in itinere. ¿Qué quiere decir esto? En el trayecto de tu casa al trabajo. Vamos a ver ahora los datos de Aragón, los que hemos recogido aquí en Conexión Aragón. Hablamos de los primeros 100 días para tener una referencia de este año 2026, pues 9 fallecidos. Los sindicatos apuntan a que prácticamente hablamos de 50 accidentes diarios, la mayoría de escasa gravedad, pero ahí están.
Y en 2025, hasta mitad de año, por tener una referencia con otro año, con el año anterior, se produjeron 19 muertes por accidentes laborales en Aragón. Son datos que tenemos que mejorar y que administraciones y sindicatos están en ello, Vanessa. Así es, vamos a trasladar ya la pregunta a nuestra invitada. Estos datos, estamos hablando de los primeros 100 días de 2026, todavía quedan muchos meses por delante, asustan. Sí, además, aprovechando que estamos, yo me gustaría decir que hablamos muchas veces de cifras y de números, pero detrás de cada cifra y cada número hay una familia, hay un trabajador que ha sufrido un accidente como es el de Alberto que nos contaba, con unas lesiones y unas consecuencias seguramente físicas y psicológicas tremendas que le durarán muchísimo tiempo. Y de ahí pone en valor lo que es la prevención de riesgos laborales, o sea, la importancia que es, que no es un número, que son familias y trabajadores afectados que salieron de su casa para ir a trabajar tan tranquilos como cada día y a lo mejor algunos ya no han vuelto. Entonces, la prevención hay que ponerla en valor y decirles a las empresas y a los empresarios que hay que invertir en seguridad, hay que aumentar los recursos en las inspecciones de trabajo para que ellos también tengan medios, recursos para poder ir a hacer su vigilancia y sus actuaciones y poder tener todos un trabajo seguro. Claro, luego hay casos como el de Alberto, que ahora en breves segundos hablaremos con él. Muchas veces implica la mala suerte. Tú más o menos, yo creo que a veces lo que pueden muchos trabajos en el sector privado, en el día a día, a nosotros nos puede pasar es la confianza, ¿no? Como lo hacemos todos los días. Antes hablaba de los accidentes in itinere. A veces, como lo hacemos todos los días, ¿no?, nos confiamos. Sí, la confianza es verdad que es un factor, pero precisamente para eso está la prevención de riesgos laborales, para que no dependa del trabajador ni del estado de ánimo de ese día el que pueda tener un accidente. Si toda la maquinaria tiene una tapa de seguridad, un botón de seguridad, todo está bien controlado, no depende de que el trabajador ese día a lo mejor esté más cansado o se le haya pasado en ese momento algo y tenga ese accidente. Bueno, pues ahora sí, ya me vais a permitir, nos está esperando Alberto Álvarez y también Verónica, que le acompaña durante todos estos días y desde el primer día la hemos visto también cómo atendía a los diferentes medios de comunicación. Retomamos ya la conversación. Alberto, afortunadamente nos decíais, bueno, pues te encuentras bien, va evolucionando poco a poco. Cuéntanos cómo ocurrió todo, qué es lo que recuerdas, porque ya hemos estado al tanto de que, bueno, después de todo lo que ha pasado, son muchos los flashes que te llegan de lo vivido. Bueno, pues la verdad es que afortunadamente me acuerdo de todo, digo afortunadamente porque al final eso también me ayuda un poco a valorar el presente, ¿no? Y pues bueno, como diariamente me disponía a hacer el carro de mezclador, que es un aparato que para la gente que no lo tenga muy conocido, pues funciona con cuchillas y va un poco como triturando la comida que luego le vas a echar a los animales, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor a veces exceso de confianza, me estaba lloviendo, el caso es que me resbalé y caí dentro. Claro, caes dentro y eso está diseñado para, pues eso, igual que para trocear la paja, la hierba, pues una persona ahí dentro pues es muy difícil que sobreviva. Yo conseguí agarrarme al lateral del remolque y claro, pues imagínate, ¿no? La escena para mí era dura porque era un poco agarrarme con los brazos a la barandilla, miraba para abajo y veías cómo te estaban cortando las piernas. O sea, literalmente era así, ¿no? Sangraba mucho, te cortaba las piernas y yo intentaba tirar para arriba y claro, la propia máquina no te dejaba salir. Entonces hubo momentos incluso de flaqueza porque claro, no sé el tiempo que estaría luchando contra eso, pero no fueron unos segundos, fue un tiempo que se hizo un poco largo. Y entre tanta lucha yo me acordaba mucho de mi niña, ¿no? Y ya, bueno, ahora, como ya lo he contado muchas veces, eso me sirve casi hasta de terapia, porque ahora mismo ya estoy más fuerte de mente, pero me acordaba mucho de mi hija y decía yo, aquí no puedo caerme, porque o sea, la forma de trabajar de estas maquinarias es que si te caes en pocos segundos desapareces prácticamente. Entonces yo luchaba contra eso y me acuerdo de todo porque una vez que conseguía tirar para arriba, claro, eso tiene una altura de unos 3 metros, entonces tenía que bajar. Ya bajé un poco pues tirándome contra un sitio, contra otro y cuando ya llegué al suelo
las piernas no me sujetaban de pie, entonces me caí, me intenté buscar un poco el teléfono, vi que lo llevaba en el bolsillo y bueno, llamé ya a mi mujer y les dije que me había caído al carro mezclador y que por favor que avisase rápido pues a mi hermano, a la gente más cercana. Y claro, pues luego ya después, pues ya nos lo contará, pero me imagino que también para ella sea un trauma, ¿no? Porque al final tampoco sabía lo que ahí estaba pasando. Ya en ese momento yo me fui arrastrando hacia el coche, que lo tenía a unos 50 metros, pero iba yo de rodillas, porque ahí el tiempo se hace muy largo y pues en principio me imagino que iban a venir, pero claro, se me hacía la espera larga. Claro. Y ya mi idea era irme para casa yo. Pero no podía, estaba perdiendo muchísima sangre y además en cuanto llegué al coche vi enseguida que vinieron mis amigos, mi hermano, bueno, y me recogí, me vieron en el suelo, se asustaron muchísimo, me recogieron, me hicieron 2 torniquetes, yo les decía que llamasen al 112 porque esto era un poco muy grave. Y ya nada, me hicieron 2 torniquetes, me metieron en el coche, me trasladaron a Egea, al centro médico. En todo momento yo estaba siendo consciente de todo. Yo incluso bajaba la ventanilla para sacar las manos porque yo no quería perder la conciencia en ningún momento. Cuando llegué ahí, pues lo mismo, estaba consciente de todo, estaba escuchando a todos, a mi hermano, a mi amigo, a su hija, todos un poco nerviosos, todos intentando que aquello saliera bien. Y de hecho, cuando yo hasta qué punto estaba consciente, ¿no? que esto me lo ha dicho mi hermano a posterior, que cuando me estaban intentando anestesiar, le preguntaron que si me drogaba. Y me hermano, que se me va a drogar si ni siquiera fuma ni nada. Y es que quería estar tan despierto hasta el último momento, hasta que yo me sintiera seguro que la anestesia no me hacía nada. Yo estaba ahí pendiente de que viniese, pues creo que el primero que vino fue la UMED con sangre, luego ya helicóptero y demás, porque lo primero que tuvieron que hacerme era transfusiones de sangre porque perdí muchísima sangre, me cortó una arteria a la altura de la rodilla, muy importante, y claro, lo primero era estabilizarme. Una vez que yo ya empecé a escuchar que llegó el helicóptero, que llegó la UME, que me dijeron que ya me iban a dormir, a sedar, pues un poco ahí ya me dejé llevar. Pero esas imágenes son duras, pero yo es lo que digo, ¿no? Cuando las recuerdo o cuando me duele a mí las piernas, si me acuerdo de todo lo que podía haber sido en ese momento, es lo que me hace a mí sentirme muy feliz de estar aquí, porque claro, al despertar del coma que me tenían en el Servet ya, yo abrí los ojos, vi que tenía las 2 piernas, que no me faltaba ninguna extremidad. Bueno, un pie lo movía, como es el izquierdo, el otro no lo muevo todavía porque faltan que hacer muchas pruebas y alguna operación seguro. Pero yo me sentía muy afortunado de poder estar aquí, de poder volver a ver a mi chiquilla, a mi mujer, a mi familia, a todo, ¿no? Entonces, cuando la gente me ve tan positivo, es que es para estar positivo. Sí. Y sobre todo también, al final yo vengo de una profesión, que el ser matador de toros, lejos de traerme lo que es la gloria que podemos entender todos de dinero, de fama, de tal. Es una profesión en la que se nos exige mucha dureza, mucha preparación física, mucha preparación mental, y eso también sin duda me ayuda a tirar y afrontar los problemas con esta entereza y con esta alegría. Madre mía, Alberto, qué entereza. Ahora me preguntaba Vanessa, buenas tardes, gracias a los dos por estar aquí, si estaba la pequeña por ahí cerca vuestra. Yo quería preguntarle a tu mujer, a Verónica, ¿cómo fue ese momento? Porque Jessica nos decía, nuestra invitada en plató, que detrás de unos accidentes como el que tuvo tu marido, hay unas familias que también sufren esta situación. ¿Cómo fue para ti todo esto? Pues para mí la verdad que fue bastante duro, porque yo no me esperaba esa llamada, lo que me iba a decir. Yo solamente dije, ¿qué pasa? Como si hubiese sido cualquier llamada. Y me dijo, Vero, ayúdame, que me he caído al carro y me he roto las 2 piernas. Llama a mi hermano, por favor, llámalo. Y ya le colgué, ya empecé a llamar a su hermano, a mi cuñada, a su padre, a su madre, y no me lo cogían. Y al final pues me lo cogió Cayetana, que es la hija de Daniel, es su mejor amigo, y ya con ella nada más que me descolgó le dije, corre, vete a la finca que se ha caído Alberto al carro. Y ya después volví a llamar a Alberto y me lo cogió y Vero, por favor, y yo no podía hacer nada más que decirle que no se durmiese y que estábamos ahí.
que ahora iba la ayuda. La verdad que fueron unos momentos muy angustiosos porque encima sientes esa impotencia que tú no estás cerca de él para poderle ayudar, esa ayuda que él necesita. Y tienes que depender de otras personas para que vayan en su ayuda. Y lo hicieron verdaderamente súper bien. Tanto Cayetana de estar ahí con su padre, de ir, y con mi cuñado, con todos. La verdad. Palabras de agradecimiento, como decimos siempre, Vero. Que fue unos momentos muy duros. Unos momentos muy duros, como estás relatando. Ambos, como nos decíais, siempre en vuestra mente, a vuestra hija pequeña de tan solo 10 meses de edad, si no me equivoco. Alberto, ¿cómo van a seguir siendo esos siguientes pasos de rehabilitación? Te han dicho ya en algún momento en el que puedas ir a casa, pero creo que sí que has podido abrazar ya a la pequeña. Eso es así, ¿no? Sí, nos saltamos un poquillo los protocolos y nos la trajeron al Miguel Servet ya, porque ya la echábamos mucho de menos, y nos bajamos unas sillas de ruedas que me prestaron, se portaron muy bien y fuimos a verla. Y hombre, la verdad es que, fíjate, yo pensaba que me iba a emocionar mucho más porque claro, es que era mi ansia, ¿no? Pero tantos días la había visto en fotografías en la UCI y había llorado ya tantas veces cada vez que la veía, que ya cuando la vi era como que, joder, ya sabía que él iba a tener entre mis brazos otra vez. Y hombre, fue y es muy bonito, y será muy bonito porque, pues, por lo que me decías, ¿no? Porque la recuperación a partir de ahora, yo cuando vine aquí a la MAD, que es donde me hace la rehabilitación, se quedaron las enfermeras, yo creo, bastante sorprendidas de verme en mi actitud, ¿no? Porque yo les dije, digo, vamos a ver, estoy bien, no pasa nada. ¿Qué tal estás? Bien, no pasa nada. Digo, el punto de partida es muy bueno ya. ¿Qué puede ser? ¿Que pierda la movilidad derecha? No pasa nada. ¿Que me podéis dar un poquito de movilidad? Perfecto. ¿Que no? Pues ya me pongo ahí una rueda o algo, pero no te preocupes. Les decía yo, vosotras sin problemas, que todo lo que venga de aquí en adelante va a ser para bien. Entonces, claro, estoy rabioso de felicidad porque, claro, oye, al final, lo digo y puede parecer un poco exagerado, pero fíjate que yo me he enfrentado a toros, al riesgo, y un toro bravo transmite un riesgo muy evidente, ¿no? Pero al final, la imagen de la muerte, que es una guadaña y un hombre negro, ¿no? Pues imagínate eso multiplicado por 50, que son las cuchillas que lleva. O sea, yo la muerte la he sentido muy, 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 muy cerca. Entonces, de ahí a este punto en el que estoy ahora, no quiere decir con esto que no tenga dolores, evidentemente estoy muy fastidiadete, la pierna izquierda la muevo pero me cuesta, la derecha seguramente a la altura del tobillo pues no sé qué movilidad vamos a poder un poco recuperar, pero es que esto ya es un poco, después de todo lo vivido, secundario, ¿no? Entonces, claro, llego aquí y todo el mundo bueno, no todo el mundo, pero mucha gente, pues claro, vienen quejándose, y yo, sin embargo, es todo lo contrario, se los digo, oye, muchas gracias, y si podemos hacer algo, pues contar conmigo, que si me pedís que haga esta rehabilitación, pues haré por 2, y todo lo que me digáis, ahí estaré. Claro, se están portando conmigo genial, ¿no? Ahora me han hecho un electrocardiograma, bueno, no sé cómo se llama, lo de que te miren un poco los nervios y todo eso. Sí. Pues la izquierda tiene bastante sensibilidad, la derecha apenas casi tiene, pero que todo lo que podamos hacer, vamos, estoy súper contento y agradecido a cómo se están portando todos los médicos, todos los medios y todo. Alberto, qué bonito es escucharte, sobre todo ese mensaje de agradecimiento, de positivismo para afrontar todo ello. Que muchas gracias a ti, también a Vero, por atendernos esta tarde a Conexión Aragón, que estéis invitados cuando queráis a conocer esta casa, la Casa de Aragón TV, a hacernos una visita. Y esperamos pronta esa recuperación. Y vamos a mandarle también, por supuesto, un abrazo a la pequeña de la casa, que tan protagonista ha sido, que con esas emociones seguro que pasa todo mucho más rápido. Gracias a los dos. Y encantados de que nos hayáis atendido. Pues muchas gracias a vosotros y desde luego que sí, que la protagonista, por lo menos a partir de ahora de nuestra vida, es nuestra hija, sin duda. Gracias. Sin duda, decíamos, realmente Alberto lo ha definido, lo explica muy bien. En este caso, su profesión, la de torero, están preparados físicamente de forma muy dura, muy exigente, y también mentalmente. Todo ello, más ese arranque, ¿no?, de valentía, le llegó a poder salir de alguna manera y pedir ayuda.
Enrique, Jessica. No siempre se consigue esto. No, no, desde luego. De hecho, tenemos... Jessica, yo comentábamos antes, le explicaba cómo era el caso de Alberto y decía, tuvo que tener mucha fuerza y también algún golpe de suerte en ese momento. Por cierto, quiero agradecer a la MAD y a Javi Valero, un compañero de esta casa que nos haya facilitado esta entrevista. Jessica, decíamos eso, que hay un golpe de suerte también en estas situaciones y una familia detrás, que tú hablabas de la familia de la persona que sufre el accidente. Sí, sí, yo desde aquí le mando todo mi apoyo y todo mi respeto con este accidente tan grave, porque ha sido afortunado. Hemos tenido accidentes con esta misma maquinaria que no han tenido esa suerte y han fallecido. Entonces se puede considerar afortunado. Pues no sé si es posible, estás hablando ahora mismo de esa maquinaria, vamos a hacer, si os parece, antes de seguir con más datos de accidentes laborales, vamos a ver cómo es una máquina de estas características, que nos lo va a traer toda esta información nuestro compañero José Ramón Torres. Bueno, pues nos hemos venido hasta aquí, hasta Leciñena, donde tiene la ganadería Jesús Marcén, ganadería Hermanos Marcén. Estamos hablando, o vamos a hablar ahora mismo, con un prestigioso y conocido ganadero que lleva 36 años en la profesión y que utiliza máquinas muy similares a la que causó ese accidente tan preocupante al torero Alberto. Vamos a hablar con Jesús. Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos justo al lado de una máquina que no sé si es muy similar a la que provocó ese accidente. ¿Cómo se llama exactamente esta máquina y cómo funciona? Pues esto es o un carro mezclador o un Unific. Es la máquina mejor que tenemos, pero la más peligrosa a su vez. Vemos que tiene unas cuchillas que están girando ahora mismo de forma muy lenta. ¿Cómo funciona? Las cuchillas es para cuando se echa la paja y se echa la festuca o cualquier otro tipo de hierba, pues que llegue a cortarlas en trocitos así. Entonces, cuando está en pleno funcionamiento, el tractor se pone a 1500 vueltas y lógicamente van mucho más deprisa. Es decir, ahora el tractor está ralentí, esta máquina funciona siempre conectada con el tractor de alguna forma. Siempre está conectada con el tractor al cardan del tractor. ¿Y cómo son los cortes que hace aquí esta máquina? Pues los cortes a la paja o a cualquier cosa, la deja trocitos pequeños, con que no me quiero imaginar lo que le pudo pasar al pobre Alberto. Claro, porque usted cuando conoció la noticia de este accidente, no sé qué sensación tuvo, qué sintió. Vamos a ver, a mí se me pusieron los pelos de punta, porque el pensar que uno se ha metido aquí por accidente o como sea dentro de un Unific es pues una causa que si se salvó fue por los pelos. Lo que pasa es que como Alberto es torero y los toreros son gente especial, Alberto va a tener fuerza para salir de esta. ¿Esta máquina tiene alguna medida de protección o es como vemos, así abierta y uno se puede acercar? Hombre, se puede acercar como estamos aquí, pero no meter. Entonces, todo que se echa dentro de la máquina es con la pala del tractor, que no tiene por qué haber riesgo. Esta máquina, en cuanto a su funcionamiento, por lo que vemos, tritura todo enseguida. Es decir, no hay ninguna opción de pararla en algún momento si ocurre. Hombre, hay que parar el tractor. Si se para el tractor, se para la máquina. Y ese es el tiempo que hubo para detener todo. Yo es que desconozco cómo se cayó, ni si estaba solo, eso lo desconozco. Milagroso. Milagroso, exacto. La Virgen del Pilar le va a echar un capote. Gracias, Jesús. A ustedes. Bueno, las palabras del prestigioso ganadero Jesús Marcén, hay que escuchar su opinión, la voz de la experiencia en estos casos. Ya hemos escuchado que manda todo el apoyo del mundo al torero accidentado, Alberto. Bueno, ahí hemos tenido la opción de ver, gracias a Jesús Marcén, esa máquina, cómo funcionaba y de la que nos hablaba Alberto anteriormente. Vamos a seguir hablando de esos accidentes laborales que se registran ya no solo en Aragón, sino a nivel nacional. Y hablábamos, Jessica, también de la importancia de la evaluación, se dice así, evaluación del riesgo psicosocial actualmente. ¿A qué se refiere? Sí, a ver, los accidentes laborales no son solo un corte de la mano, un pinchazo, una caída. También tenemos otros riesgos asociados que son los psicosociales, el estrés que nos genera el puesto de trabajo, el acoso que podamos estar sufriendo o supuestamente sufriendo, los conflictos que tú puedas tener con tus compañeros, la carga de trabajo que pueda suponer que tú un día te manden a un sitio y no sepas hacer, pues todas estas situaciones que son más emocionales es lo que ahora estamos trabajando mucho para hacer este tipo de evaluaciones, porque también afectan mucho lo que es el estado emocional del trabajador, tanto a su día a día en el medio laboral como luego en su entorno familiar y ¿Da demás. igual el sector? Sí.
esto tiene que ser en todos los sectores. Me da igual un comercio que el sector sanitario, en educación, da igual el sector. Se tiene que evaluar en todos los sitios. Claro, uno piensa solo en riesgos y piensa en lo físico, ¿no? Pero es que hay mucha carga detrás. Y como dice Jessica, en todos los sectores, y eso antes no se valoraba en absoluto. Es verdad que yo creo que en el fondo podemos estar, no sé si agradecidos, pero cada vez vamos avanzando más y vamos estudiando más cosas y nuestro fin último es que el trabajador en su entorno laboral esté bien, esté cómodo y que no haya nada en su día a día del trabajo que le afecte a su salud. ¿Sería necesario o a tener en cuenta o a más un refuerzo, por ejemplo, en las inspecciones de trabajo? Por supuesto. O sea, en las inspecciones de trabajo hay que reforzarlas para que pueda haber más personal para ir pues a las construcciones, a ver si están bien los equipamientos para que no haya caídas de altura, para ir a, yo que soy de sanidad, a los hospitales, a ver si se están cumpliendo todas las medidas también de prevención en laboratorios, riesgos biológicos. También hay que reforzar, no aparte las inspecciones, sino los servicios de prevención. O sea, si un servicio no tiene suficientes técnicos para evaluar, como ocurre, aprovechando que estamos en el Servicio Aragonés de Salud, no hay suficientes técnicos, tenemos evaluaciones que no se han hecho desde que se instauró la ley en el 1995. Y eso es por falta de personal, no por falta de intención. Entonces, por supuesto, siempre es necesario reforzar las plantillas para poder tener una prevención adecuada. Yo me quedo con la frase que hemos dicho al principio, que también ha comentado Jessica. ¿Cómo puede ser que vayas a trabajar y no vuelvas? En algunos casos, no vuelvas a casa. Bueno, de momento está esta situación sobre la mesa, esas posibilidades, pues un refuerzo de inspección de trabajo, también de esa evaluación del riesgo psicosocial y a tener en cuenta también esos in itinere que decía Enrique, que porque cada vez son más, cada vez son más, no, es que hay mucha población que se desplaza diariamente. También hablamos ya no de trayectos cortos, sino de largos, con lo cual se suma su jornada de trabajo. Sí, claro, por supuesto. A ver, piensa que el personal médico, sin ir más lejos, que se tiene que ir a un centro de salud a trabajar, a Muniesa, por ejemplo, que yo estuve varios años allí, que sales de una guardia larga y tienes que volver a tu casa, que está a 50-60 kilómetros. Guardia de noche que no duermes, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, algunas puedes tener más suaves, más ligeras, pero otras puede ser que la guardia sea complicada. Luego tienes que volver a tu casa. Bueno, pues llegado a este punto ya, Jessica, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, darnos a conocer sobre todo esas mejoras que deberían estar sobre la mesa y también atender mucho a esos riesgos psicosociales, a esa salud mental. Gracias también a ti, Enrique, de nuevo reiterar ese agradecimiento al Hospital La Maz y a Alberto y a Verónica por habernos atendido esta tarde en directo.